Y un jueves más hablamos con nuestros portavoces municipales, por cierto, debate al que están invitados todos los partidos políticos y al que tenemos que agradecer en el día de hoy la presencia de Gana Medina, Partido Popular y Partido Socialista, en nombre de Luis Manuel Pascual, que se incorporará en estos próximos minutos al debate con nosotros, María Jesús Vázquez por Gana Medina y Luis Carlos Salcedo por el Partido Popular. Bienvenidos. Hola, buenos días. Gracias, buenos días. Y hoy precisamente vamos a hablar de las políticas energéticas locales, porque es verdad que los ciudadanos estamos muy acostumbrados últimamente a escuchar hablar de energías limpias, combustibles fósiles, central biomasa, incluso aquí en Medina del Campo. Y vamos a intentar un poco arrojar luz alrededor de este tema. Y de eso vamos a comenzar hablando. Porque es cierto que en nuestra localidad, en Medina del Campo, la mayor parte del abastecimiento proviene de esos combustibles fósiles. ¿Qué valoración se hace por los distintos partidos políticos, teniendo en cuenta que únicamente, por así decirlo, es la central biomasa, ¿no?, lo más limpio que tenemos? Sí, bueno, y no poco, ¿eh? Es una inversión de 1,5 millones de euros a través del Somacil. La verdad es que fue una apuesta que hicimos al principio de la legislatura pasada. Creo que está saliendo bien, creo que es una buena apuesta. Pero desde luego también es cierto que en Medina del Campo, por las características de nuestra ciudad, no es sencillo irse adaptando a las nuevas energías, y no es sencillo, y lo vamos a entender todos. Somos una ciudad histórica y en muchos edificios municipales renovar ciertas formas de energía no es tan sencillo. Es decir, y que me he liado mucho, en el casco histórico, precisamente, y en los edificios municipales que están en el casco histórico, no nos permiten poner esas placas solares, por poner un ejemplo. En cuanto al resto de edificios, como puede ser el auditorio, polideportivos, incluso colegios, que en ese tema sí tendríamos competencias. Hemos cambiado las luminarias de Clefede con una inversión tanto de Diputación como nuestra propia de alrededor de 20.000 euros, no hace mucho. Yo creo que ha sido en el ejercicio pasado, a LED. El equipo de gobierno anterior, y no me refiero al del Partido Popular, sino al del Partido Socialista, hizo el cambio de luminarias de LED, que creo que supuso un ahorro casi de 400.000, entre 300.000 y 400.000 euros de alumbrado público a las arcas municipales, lo cual fue una buena gestión, con un crédito a través del IDAE, si no me equivoco, a interés cero. Está dando algunos problemas en cuanto a la garantía, pero bueno, estamos intentando solventarlo. Creo que fue una buena gestión por parte, en ese caso, del gobierno de Gana Medina y Partido Socialista. Por tanto, no todo lo hicieron mal, alguna cosa hicieron bien, y la verdad es que, bueno, en ese sentido estamos estudiando y explorando, he dicho, auditorio, polideportivos, no el polideportivo Pablo Cáceres, sino el polideportivo Barrientos, sería, colegios. Hemos tenido contactos con varias empresas y estamos en ello. Veremos en los próximos meses si vamos viendo resultados al respecto. María Jesús Vázquez, Gana Medina. Pues yo creo que es un problema importante, no solo para el medio ambiente, el consumo de energías fósiles, no solo para el medio ambiente, ni siquiera para la salud, que también, sino incluso para las arcas públicas. Y sí que tenemos que plantearnos muchas soluciones, y no solo cambiar las energías los productos de los que recibimos las energías, no poner solo energías renovables, sino también los aislamientos, crear una estrategia conjunta que abarque todas esas cosas que pueden reducir los consumos. Nosotros propusimos el año pasado la creación de unas comunidades energéticas, empezando por el Clefede, por el Colegio Clefede precisamente, y como prueba piloto, no solo para el Colegio Clefede, sino para toda la zona, porque también es importante que se reduzcan los combustibles fósiles en las casas. También por lo mismo, por la salud, por el medio ambiente y por la economía de las familias. Y el poner unas placas solares y crear una comunidad energética partiendo de los colegios, que, como ha dicho Luis Carlos, se puede hacer, es una buena opción, que se nos rechazó. La rechazó el grupo de gobierno del Partido Popular y Medina primero, que yo sigo sin entenderlo, pero fue así. Y también es importante lo que hemos solicitado 2 veces, y las 2 veces se ha aprobado, pero todavía no se ha hecho nada, que por eso lo hemos solicitado 2 veces, en marzo de 2022 y en marzo de 2023, la solicitud de los fondos Next Generation para la rehabilitación y mejora de las viviendas de la Mota en
primer lugar y de Barrientos, y después del resto de los barrios de Medina, porque es muy importante el reducir la fuga de calefacción, de calor, por ejemplo, en las viviendas reduce mucho el consumo, reduce mucho los gastos y es un beneficio tanto para el medio ambiente como para la salud, como para la economía de las familias. Y nos parecía importante y por eso lo solicitamos veces y no se hizo. Yo creo que todas esas medidas hay que tomarlas. Hay que tener en cuenta que Medina, como ha dicho Luis Carlos, es una villa con muchos edificios históricos, que es un problema plantear poner placas solares en el ayuntamiento, por ejemplo, o en el Simón Ruiz, pero que hay que hacerlo, que hay que pensar cómo se hace, si no es en esos edificios, en edificios nuevos, porque hay una estrategia en muchos países de Europa, y creo que en España se está implantando en algunos sitios, en las que tú tienes el panel solar en medio del campo, que también es un error convertir el campo en paneles solares. Castilla y León, si seguimos así, se va a terminar convirtiendo en la central eléctrica de Europa y no queremos eso. Pero sí que haciéndolo de forma eficiente se pueden tener los paneles en otro sitio y recibir la energía y los beneficios en tu casa, aunque esté más lejos. Todas esas cosas hay que plantearlas y plantearlas dentro, como digo, de un conjunto de medidas que supongan no solo el beneficio, sino también el ahorro económico, porque cuando planteas, pues eso, cuando aumentas los árboles en una zona, la temperatura baja entre 5 y 10 grados. Eso, por ejemplo, para la reducción del uso de aires acondicionados, que por desgracia estamos utilizando mucho porque el cambio climático nos está llevando a ello, es importante y además es una forma de luchar contra el cambio climático, porque otras medidas que hay que tomar, y aunque Medina sea una localidad pequeña y evidentemente no vamos a salvar al mundo, pero tenemos que poner todos nuestro granito de arena y ser ejemplo y que en todas partes se haga lo mismo, es luchar contra el cambio climático, no solo conformarnos con lo que nos viene y asumir lo que viene y tomar medidas, sino luchar contra el cambio climático, plantar árboles, controlar las emisiones, todas estas cosas que son fundamentales. Estábamos hablando, como decíamos, de esas políticas energéticas. Damos la bienvenida al portavoz socialista Luis Manuel Pascual. Luis Manuel, bienvenido, como decimos. Muy buenos días. Valoración que se hace también por parte de su formación de esos combustibles fósiles en Medina del Campo y esa posibilidad de que, al igual que se ha hecho con la biomasa, intentar expandir un poco estas energías limpias en nuestra localidad. Bueno, pedir disculpas, lo primero, porque por temas de trabajo se me ha ido el tiempo y llega un poco tarde. Bueno, el tema que se está tratando hoy es una gran asignatura pendiente que tiene nuestro ayuntamiento, no de esta legislatura ni la pasada, sino que viene de largos, nos hemos quedado atrás, estamos acostumbrados a que el ayuntamiento funcione de forma fragmentada, de forma independiente, de diferentes servicios. Por ejemplo, tuvimos el Patronato Municipal de Deportes, que no llegó a funcionar, yo creo, en ningún momento como patronato, y siempre ha dependido del servicio del ayuntamiento y tiene unos, por decirlo así, unos gastos propios en energía y unos consumos que se deberían haber centralizado. Por ejemplo, hemos tratado los últimos días el caso del auditorio municipal, en el que hay que hacer una inversión para mejorar el aire acondicionado y la caldera, pero esto viene separado también de la calefacción de la biblioteca, por ejemplo, que tanta demanda había y tantos fallos nos ha dado. Nosotros, desde el Partido Socialista, ya en noviembre del año pasado, presentamos una moción en el Ayuntamiento en la que instábamos al Ayuntamiento a adherirnos al Pacto de Alcaldes, para acometer los objetivos de la Agenda 2030. También pedíamos que se participara y el ayuntamiento se adhiriera sí, a otras iniciativas en este sentido, como Net Zero Cities, que es un programa a nivel europeo en el que se van adjuntando una serie de ayuntamientos de todos los niveles. Ha participado también Valladolid, y también pretendíamos que se dedicara se dedicara personal y presupuesto específico para este área, para ver una hoja de ruta, que es lo que gastamos todos los medineses en edificios públicos, en climatización, en gastos energéticos, y tener las líneas marcadas con estos proyectos europeos, que hay ciudades con más experiencia que nosotros que nos podían guiar. Esta moción fue rechazada porque se entendía desde el grupo de gobierno que ya se estaba trabajando en ello. ¡Qué sorpresa! Y a día de hoy, en el 2023, ya encaminando al 2024, tenemos sin dar respuesta a esta gran cuestión que, bueno, se ha afrontado con la planta de biomasa, que decir que
Habría que debatir si es renovable o no, porque lo que hace la biomasa es igualar a cero la huella de carbono. Como todos sabemos, pues los recursos no son ilimitables ni limitados, y no es que sea no contaminante, porque la planta de biomasa contamina. Sí. Lo habrán podido comprobar todos los bañistas de la piscina municipal este verano, que cuando soplaba el viento en dirección a las piscinas, pues hombre, molestaba bastante el humo que producían estas calderas. Se podía haber tirado por lo menos la chimenea unos cuantos metros más, y yo creo que son propuestas y alternativas ya desfasadas. Esta planta de biomasa hay en muchos lugares de España que se están sustituyendo porque generan diferentes problemas, como el que acabo de denunciar. Lo cierto, sí, María Jesús. Quería hacer una pregunta a Luis Carlos a cuenta de la planta de biomasa, porque ya se planteó en la legislatura anterior y no se puso porque había que hacer un estudio sobre el hospital y si a la empresa que lo ofrecía resultaba rentable. ¿El hospital se adhiere a este servicio? Sí. Vale. Sí, Luis Carlos. Bueno. Además iba a hacer el comentario de que, en cierto modo, Luis Manuel Pascual ha tendido, entre comillas, un puente, garantizando que no es un problema de esta legislatura ni de la pasada, sino de tiempo atrás, el hecho de que estemos como estamos en términos energéticos. Bueno, yo sé que voy a decir una cosa, de verdad. Yo sobre este tema, y voy a ser muy franco y muy humilde, sobre este tema la verdad es que ando bastante cojo. Lo mío son otras cosas. Decir que la planta de biomasa, la central de biomasa está obsoleta, pues yo no lo sé, no soy técnico para ello, no tengo ni idea. Y lo digo de corazón, no lo estoy diciendo con segundas ni nada por el estilo. A mí, desde mi humilde entender, creo que fue una buena gestión que costó 0 euros al Ayuntamiento de Medina del Campo, una inversión de 1,5 millones de euros que realiza el Somacil, y por tanto entiendo que es una buena gestión. En cuanto a si está obsoleto o no obsoleto este tipo de energías, realmente, y de corazón lo digo, no lo sé. Lo que sí que sé es que nos ha supuesto un ahorro bastante importante para Medina del Campo. De eso a lo mejor sí un poquito más, tampoco mucho, pero de números sí un poquito más. Y yo, los fríos números me dicen que la central de biomasa es una gestión magnífica. En cuanto a la solicitud de los Next Generation para los barrios de la Mota, bueno, pues es rechazada principalmente por lo siguiente, y lo vamos a entender. Ha sido aprobada 2 veces, no ha sido rechazada. Porque hay una cuestión muy importante en estos en concreto y en otros también, fondos europeos, que suelen ser cofinanciados. Y además la financiación de una parte de ellos corresponde al destinatario final de los mismos, es decir, corresponde al propio vecino. Comprometerle. Nos pasó con el Arch. Yo recuerdo el Arch perfectamente, que sí, efectivamente había una serie de subvenciones para el arreglo de fachadas, etcétera, etcétera, de ciertos edificios, pero que era confinanciado. ¿Qué sucedía? Que obligábamos, y digo obligábamos porque evidentemente esto tiene que ser rogatorio por parte del vecino, no se le puede imponer. Sí financiábamos una parte, pero una parte muy importante tenía que financiarlo al vecino si quería, con lo cual se encontraba con una problemática de economía doméstica. Oye, me parece muy bien intentar adaptar nuestras viviendas a las necesidades energéticas para no tirar la energía, pero también es verdad que yo no dispongo de 2.000, de 1.000, de 5.000 euros para poder adaptarme a esa, y es algo muy doméstico, o sea, y es algo que sucede en muchas ocasiones. Una de las preguntas que teníamos encima de la mesa en este debate era que qué medidas proponen o tienen previsto implementar para promover la eficiencia energética en los edificios públicos y privados de nuestra localidad. Pusimos en marcha en el ejercicio 2020, que creo que ha funcionado muy bien y sigue funcionando muy bien, en las bonificaciones fiscales en el IBI del 50% durante 3 ejercicios a aquellas personas que en sus viviendas unifamiliares o vecinales de propiedad horizontal pusieran placas solares. Está funcionando muy bien, lo solicitan cada vez más, además las propias empresas que se encargan de la instalación de esas placas solares han cogido ya la dinámica de ofrecerles en el paquete también la bonificación del IBI a través de los certificados energéticos que tienen que presentar en el ayuntamiento, y está funcionando muy bien en ese sentido. Bueno, somos conscientes de que a veces las necesidades perentorias del día a día
pueden solapar aquellas que son más a largo o medio plazo, pero desde luego que sí que se han ido haciendo cosas, y que sí se han ido haciendo cosas bastante importantes. Insisto, estamos preparando, y con diferentes reuniones, tanto el tema del auditorio como del Polideportivo Barrientos, como de los colegios públicos, el tema de poder poner instalar placas solares para reducir la factura. La inversión hace amortizar a través de ese ahorro que tenemos, y del mismo modo que nos ha pasado con los LED, que no había llegado Luisma, pero ya os lo digo, he felicitado al equipo de gobierno del Partido Socialista de Gana Medina por el tema de los LED. Aprovechas que no estaba. Aunque sí es cierto que todavía tenemos algunos flecos que corregir con ese contrato, pero fue una buena inversión, porque los propios números, como yo decía antes, y eso además se refleja rápido, los propios números nos hizo tener un ahorro de 300.000-400.000 euros. Luego ha habido otra serie de circunstancias que ha subido la energía y hemos andado un poco más justos, pero bueno, lo que es cierto es que esas LED, esa iluminación de alumbrado público, supuso para las arcas municipales en ese momento alrededor de 300.000-400.000 euros de ahorro. Nos vamos con María Jesús Vázquez, portavoz de Gana Medina, que solicitaba la palabra. Sí, tengo muchas cosas que decir en cuanto a lo que ha dicho Luis Carlos. Primero, no se rechazaron las propuestas para la Mota y Santo Tomás sobre las viviendas. Entre otras cosas, nosotros habíamos hablado con muchos de los vecinos y estaban dispuestos a pagar esa parte correspondiente. Y en el Ayuntamiento se aprobó 2 veces, una en marzo de 2022 y otra en marzo de 2023, con el mismo compromiso que sigue sin cumplirse. O sea, no se rechazó con ninguna excusa. Me sorprende mucho que la excusa sea que las familias van a tener que invertir cuando... Al mismo tiempo, al mismo tiempo estás diciendo que se ha reducido el IBI el 50% y que por eso la gente está poniendo placas solares. No es cierto, hay más subvenciones para las placas solares, mucho más importantes, y que inclinan más a la gente a poner las placas solares que la reducción del IBI. Déjame acabar. Vale, perdón. Dejamos acabar, por favor. El IBI es una ayuda, pero no es tanto descuento como para decir voy a meter 5.000 euros en poner placas solares en mi casa porque me vayan a reducir 3 años el impuesto del IBI. No tiene sentido, no es eso. O sea, no puedes decir que a unas familias sí se les puede pedir, a otras no, que se pide para unas cosas y para otras no. Además es muy simple, tú pides los presupuestos, cumples con el compromiso adquirido en el Ayuntamiento, en el Pleno, de pedir esas subvenciones, y que se adhieran a ellas las familias que quieran. Que no lo hacen todas las de la Mota, todas las de Santo Tomás, siempre será mejor que ahorren energía 20 familias que ninguna, en vez de 100 o las 200 que haya. Eso es así de simple. Y además yo creo que estamos planteando mal las cosas. Yo entiendo que Luis Carlos es el concejal de Hacienda, que lo de los números y el dinero es lo suyo, pero el dinero también es importante con respecto al cambio climático y a los planteamientos a largo plazo de todas estas cosas. No solo es pensar, he invertido no sé cuánto en biomasa, he invertido no sé qué. Yo tampoco soy técnica en este tema, pero me informo. Entre otras cosas porque cuando estáis gestionando lo normal es que os informéis de las cosas para ponerlas en práctica. Y la central de biomasa, es cierto, no es contaminación cero en cuanto a carbono, pero no es realmente como decía Luisma, una energía realmente sostenible, porque no es renovable, porque no es solar, porque no es el viento, que lo tenemos permanentemente. Entonces no es realmente un beneficio. Y que a Medina le ha costado cero, me da igual. Me pueden traer una central de petróleo a Medina a coste cero. Siempre será contaminante y siempre será cara, porque te lo gastarás en limpieza de la ciudad, en salud, en medios de otro tipo, en todas esas cosas que al final también son gastos y que a lo mejor son más difíciles de ver, pero que se suman y que son muy importantes. Le voy a pedir un segundito, Luis Carlos, para ceder la palabra también a Luis Manuel Pascual. Le voy a dar la palabra. De verdad, 15 segundos, solo por alusiones. Yo simplemente, o no me he explicado bien, que es posible que yo no me haya explicado bien, o María Jesús no me ha entendido. Yo he dicho, ¿qué medidas ha puesto el Ayuntamiento, que es mi potestad, que es mi competencia, para intentar implantar energías renovables como las placas solares en viviendas unifamiliares y en viviendas de propiedad horizontal? El IBI, que es de mi competencia. El resto será de la Junta del Estado o quien sea. Pero mi competencia es esa. Me voy con Luis Manuel Pascual. Bueno, sí que es cierto que se han ido dando pasos durante toda la historia de la democracia, se han ido dando pasos según iba evolucionando la tecnología.
pero a todas luces es insuficiente. Se hizo una inversión importante en el LED, que gracias a este cambio pues lo hemos notado muchísimo en la factura, que nos lo puede constatar Luis Carlos, porque además con la situación internacional que hemos tenido, pues los costes, lo vivimos todos en nuestras casas, pues se ha notado, y esto pues va ayudando, pero a todas luces todos estos pasos han sido insuficientes y tenemos que ser más ambiciosos. Por eso pretendíamos nosotros que se hiciera un pacto de alcaldes, que se juntara el ayuntamiento, se adhiriera y otra serie de modelos que están funcionando en otros países europeos y que nosotros vamos a ir a copiar pues ya cuando ya está muy trabado, cuando ya está muy trabajado, y tenemos que innovar e ir abriendo puertas donde otros pues no han probado. Eso tiene sus ventajas, también tiene sus contras, pero por ejemplo la central de biomasa pues ha sido un cambio a mejor, porque antes era un combustible diésel y la factura pues los últimos años pues ha sido tremenda. Se ha dado un paso con la biomasa, pero bajo mi punto de vista insuficiente. ¿Por qué? Porque considero, y esto es una opinión mía, que hay otras tecnologías como la geotermia o la aerotermia alimentada con paneles solares, que es mucho, se han abaratado mucho los costes, es más moderno, es más eficiente, sí que es renovable y haría que el Ayuntamiento de Medina del Campo tuviera instalaciones autosuficientes, que es a lo que queremos llegar, que todas las viviendas privadas, todas las empresas y todos los entes públicos, las administraciones, sean autosuficientes. Lo que tenemos que hacer, y urge al Ayuntamiento, ya se trabajó en la legislatura en la que estuve yo de concejal de coordinación de servicios, no sé ahora mismo cómo estará en el Ayuntamiento, por centralizar todos estos gastos. Porque los números, como decía Luis Carlos, al final saltan, y cuando lo tienes centralizados ves de dónde tienes que afrontar un ahorro energético, ves qué tecnología debería ser la primera en cambiarse. Y bueno, dejando a un lado la eficiencia energética del Ayuntamiento, ayer en otro debate la señora Olga Mohino pues lanzó que tenemos que ir hacia las energías renovables, hacia fomentar la atracción de empresas en este sentido. Pues hace ya unos cuantos años en Medina del Campo teníamos a MAD Energías Renovables, que fue premio Príncipe de Asturias, por cierto, en I+D+I, y la dejamos escapar. Eran casi más de 300 trabajadores cualificados con una capacidad técnica, lo que supone un mayor rendimiento económico, y lo hemos dejado escapar. Casi dejamos escapar a MAD Torres y Rajes también. Pues hay que innovar, hay que ser líderes en este tipo de iniciativas, y el Ayuntamiento tiene que marcar las bases para la atracción de este tipo de empresas y de sectores. No es suficiente con las bonificaciones fiscales para particulares, y tendríamos que ver, nosotros ya pusimos encima de la mesa esta propuesta en noviembre de 2022 y se dijo que se estaba trabajando en ello, y lamentablemente a día de hoy lo seguimos sin ver. Y una última cosa, que es que se juega también mucho con este tema desde diferentes administraciones. Por ejemplo, la Junta de Castilla y León a principios de año anuncia una serie de ayudas, pero tiene engaño, porque cuando se acaba el presupuesto, a lo mejor en febrero, si lo lanzan en enero, a mediados de año, pues hay muchos vecinos de castellano-leoneses que van a optar por un cambio en su vivienda para mejorar su instalación eléctrica y su consumo, y resulta que estas ayudas ya se han terminado. Es muy poco presupuesto y sirve pues para hacerse la foto, decir que estamos trabajando en un sentido y luego estamos haciendo publicidad. Podrás responder, por supuesto, a todas y cada una de las alusiones que considere, pero también quiero sacar otro tema a debate, que es el del bolsillo. ¿Cómo lo siente el ciudadano? No sé, Luis Carlos, si tenemos datos de cuál puede ser el edificio municipal que más consuma, o conjunto de edificios que más consume actualmente en nuestra localidad. El edificio municipal que más consume actualmente, no, porque está cerrado, es la piscina municipal. Sí, pero sin ninguna duda. Ahora tiene consumo cero. Sin ninguna. Ahora mismo no, porque está cerrada, pero desde luego que es el edificio municipal con mucha diferencia que más consume. Luego creo que el auditorio también es uno de ellos, porque ese estudio sí que existe y se está elaborando, disculparme ya a colación del debate que veníamos, ese estudio existe, se está elaborando para poder implementar las medidas necesarias para ponerlo en marcha. De hecho, en la piscina cubierta tenemos una subvención del EREM
de 234.000 euros, que se solicita para la eficiencia energética y efectivamente para ello está. Por eso mismo la piscina cubierta se ha retrasado tanto en el tiempo su licitación, etcétera, etcétera, por ese tipo de subvención. Pero bueno, ¿qué me refiero? Sí, sin duda la piscina cubierta estamos en un momento, porque tiene 30 años desde que se construyó, pues estábamos en un momento muy retrasados a nivel energético, a nivel de todo. Es normal, además los edificios, pues como es lógico, se van deteriorando y es una cuestión que bueno, podrá tener más o menos culpa un gobierno u otro, pero la realidad es que cualquier cosa que se va envejeciendo, como nos pasa a los seres humanos, pues se va deteriorando, y la piscina sí que es verdad que era un gasto desorbitado. Tenía unas pérdidas anuales alrededor de 90.000 euros. Eso era exagerado. Eso era, como yo dije en una ocasión, creo que fue en una reunión privada, no pública, que la piscina era para tirar billetes de 1.000 pesetas. Los que todavía hemos trabajado con las pesetas decimos ese refrán. Y me tenía preocupado en ese sentido, porque claro, una pérdida y un déficit todo anualmente de 80 a 90.000 euros era preocupante para las arcas municipales, del mismo modo que tiene déficit de otros servicios. Pero bueno, no es una cuestión, porque en ocasiones hay que hacer, aunque tenga déficit, hay que hacer servicios municipales para dar un servicio a la ciudadanía y ganar en calidad de vida. Pero es que en este caso no solo eran los 80 o 90.000 euros de pérdidas, es que encima el servicio no era del todo bueno, porque eran arreglos constantes, averías constantes. Entonces, bueno, pues entonces empezamos con la subvención del EREN, luego con recursos propios hasta llegar al 1.400.000 euros que tenemos para la licitación. Para que se haga el oyente también una idea o se ponga un poco en situación, aproximadamente cuánto puede suponer para el Ayuntamiento de Medina del Campo, que al final somos todos los medinenses, todos estos servicios de abastecimiento, tal y como los conocemos ahora mismo. Bueno, es verdad que el incremento exponencial debido a la subida, que todos sabemos, no lo hemos sufrido en nuestras casas y en todos los sitios, se nos ha disparado, pero estamos hablando de casi 2 millones de euros. Al año. Al año, claro. Claro, estamos hablando de una barbaridad de dinero. Es verdad que ahora los números se han incrementado exponencialmente en todas las modificaciones presupuestarias que estamos llevando. Metemos más dinero en combustible, en tal, por la subida exponencial que ha habido, pero es que es cierto que bueno, Medina del Campo, estamos hablando ya de una ciudad de más de 20.000 habitantes, con servicios y edificios municipales también muy viejos, que eso hace también que la eficiencia energética sea todavía más complicada. Por poner un ejemplo, los cuarterones, que son muy bonitos, del Ayuntamiento de Medina del Campo, pues de verdad que de eficiencia energética tiene poco. Pero bueno, es que eso no lo podemos cambiar. Y bueno, pues nos guste o no, es así. He puesto un ejemplo gráfico, pero pues tendríamos muchos más, desde la Casa del Peso hasta el edificio del Palacio Testamentario. Bueno, pues es que es nuestra riqueza, pero también por otra parte tenemos esas desventajas. A mí sí que me gustaría preguntar también a la oposición si tiene en cartera presentar algún tipo de moción o algún tipo de propuesta este vigente año relacionada con estas políticas energéticas. Veíamos incluso en Medina del Campo, yo sí que lo recuerdo, aquel servicio de bicicletas. No sé si quizá la posibilidad de que se incorpore a la flota municipal algún vehículo eléctrico. María Jesús. Ya existe. Ya hay uno, sí. Cierto. A ver, yo sigo diciendo que esto tiene que ser un plan global y que hay muchas cosas que hacer además de invertir. Por ejemplo, no malgastar lo que hacemos todos en casa. No dejar la puerta de la nevera abierta o el horno más tiempo de la cuenta encendido. Pues cuando te llaman a las 12 de la noche y te dicen, oye, ¿qué he pasado por el Simón Ruiz? Están las luces encendidas desde esta mañana. Es un gasto. O cuando te dicen, oye, que la calefacción del centro del Castillo de Colores está encendida, y yo entiendo que está encendida porque sigue teniendo funcionamiento parte del edificio, pero la otra parte no. Al principio, ahora yo creo que ya está regulado, pero al principio se cubría el gasto, se gastaba en todo. O cuando se empiezan los consumos porque
Llega octubre y como en las viviendas, no sé si ahora sigue siendo igual, en los edificios donde tienen calefacción central, yo es que la única que he tenido era en Burgos y evidentemente se encendía muy pronto. En septiembre, por sistema hiciera como hiciera, se encendía la calefacción central. Eso también es un error, todo eso hay que planificarlo. No se puede tener zonas en las que hace calor y zonas en las que hace frío, por ejemplo. O que yo entiendo que, por ejemplo, el ayuntamiento es muy grande, o el centro cívico o tal, y que en unas aulas hace mucho calor y en otras hace frío, y entonces para que se calienten las que hace frío, las que hace calor tienen que abrir la ventana, con lo que se consume más energía. Todas esas cosas también hay que tenerlas en cuenta. En cuanto a los coches eléctricos y tal, no solo hay que fomentar lo de los coches eléctricos en el ayuntamiento y como coches oficiales, sino también entre la población. Pero claro, si solicitas en 2020 que se pongan unos puntos de carga eléctrica, te dicen que ya están trabajando en ello, otra vez, y seguimos casi en 2024 trabajando en ello porque seguimos en esos puestos, pues mal vamos. Todas esas cosas son las que hay que poner en marcha. En cuanto a las bicis, nosotros hemos propuesto un montón de cosas. En la legislatura anterior a la anterior, cuando gobernábamos el PSOE y nosotros media legislatura, aunque se empeñen en que hemos gobernado 8 años, nosotros hemos sido 2 años y pico, y se nos echa mucho en cara lo de las ciclocalles, que yo creo que fue un error de ejecución. Algún momento hubo yo no estaba, entonces no lo tengo muy claro. En algún momento hubo un malentendido en cómo se planteaban aquello que parecía una salida de aviones en las calles. Pero hasta la DGT nos ha dado la razón, porque el planteamiento era: se reduce la velocidad, se obliga a la gente a ir a 30 kilómetros por hora, que se consume menos, y que además si hay un accidente es mucho menos posible que sea mortal o un atropello. Y además a la gente la animas a que si va a tardar lo mismo en el coche que andando o en la bici, vaya en el coche o en la bici. Y la DGT nos ha dado la razón. Desde hace un par de años la velocidad obligatoria en ciudad es 30 kilómetros por hora. Entonces no estaríamos tan equivocados. Y como dice Luis Carros, el que tiene boca se equivoca y el que hace cosas se equivoca. ¿Sabes? Hubo un error de ejecución que yo creo que se solventó, pero bueno, nos le han estado echando. Yo creo que dentro de 30 años seguiremos escuchando cómo se nos achaca, pero bueno. Esa era la idea y ese es un buen planteamiento. De Medina, nosotros medimos la distancia caminando que había entre todos los puntos importantes de Medina, lo que llamamos punto minuto, y creo que la distancia mayor, que es como de la Plaza de Toros hasta Made, una cosa así, porque tengo una amiga que trabaja y va andando. Buen paseo también. Sí, pero se lo da todas las mañanas. Desde el hospital hasta claro, la otra entrada de Medina. Sí, que es más o menos, es una media hora, a un ritmo normal, que no va corriendo. O sea, entonces podemos ir a los sitios andando y reducir esa contaminación, que también es importante, porque también el gasto en limpieza que supone todo eso y en salud que supone todo eso también es importante. Porque, por ejemplo, yo que soy alérgica al polen, en primavera yo noto mucho más alérgica, y me imagino que el resto de alérgicos, y lo digo porque es un gasto en sanidad que todas las familias afrontamos, pues la vacuna es carita. En primavera yo tengo más alergia en Medina que si me voy al Pinar o me voy al campo, por un motivo muy simple, porque en Medina las emisiones de los coches de gasoil fijan en una altura las esporas de las gramíneas, el polen de las gramíneas. Entonces, claro, se queda a la altura que respiras y en el campo se va. Entonces, eso también tiene que ver con la contaminación. Es que es todo un conjunto, es que no podemos hablar solo de esa inversión o es gasto o es energía. Es que hay que tener en cuenta para qué se necesita, cómo se necesita, qué beneficios tiene, cómo hay que gestionarlo, un plan a largo plazo. Insisto, el arbolado, ayer hablábamos del carril bici, hablando de bicis, y no tiene ni un árbol. La gente pasea a las 12 de la noche o no puede. Y ayer nos mandaron foto que pasean con linternas porque tampoco funcionaban las farolas. Me voy con Luis Manuel Pascual también a trasladarle esa misma pregunta, la de posibles propuestas a plantear para que se implementen en términos de energía en Medina del Campo. Bueno, el cambio de modelo energético es urgente, es evidente y lo estamos viendo todos, no solamente por los datos económicos, sino también medioambientales. Y estamos viendo cómo estamos, vamos a empezar mediados de octubre y estamos en pantalón corto y manga corta, como es ahora mismo. Tenemos... Sí, 30 y pico grados. Y también es necesario revisar el plan de movilidad. Medina del Campo es una ciudad muy difícil de transitar tanto con el coche como de manera peatonal, como en bicicleta y en patinete. Tenemos muchísimo resalto en Medina del Campo. Habría que estudiar cómo
evitar que se aumentara la velocidad y retirar los resaltos a la vez. Ahí lo dejo abierto y sería digno de estudiar, y también la reordenación del tráfico, el número de semáforos que hay, fomentar la educación vial, que yo creo que los últimos años después de la pandemia del COVID se ha dejado un poco de lado a los colegios. Era una actividad muy requerida por los centros educativos y yo creo que se debería de reforzar. Y bueno, una serie de alternativas que sobre todo te dice, porque nosotros nos acostumbramos a todo, y sí que es cierto que muchas veces cogemos el coche hasta para bajar a comprar el pan, pero cuando viene gente de fuera que lo ve con otros ojos, te dice que muy bien organizados no estamos, que es un tanto difícil, y bueno, sería algo desde el Partido Socialista ya llevamos en el programa y llevamos demandando mucho tiempo. Insisto, se han ido intentando implementar mejoras, pero hay que innovar y hay que dar un paso más allá. Ahora se me ha venido a la mente, he recordado, y muchos de los oyentes se acordarán, que en los aparcamientos del Pablo Cáceres, que están cubiertos, había una serie de paneles solares, pero no eran fotovoltaicos, sino que eran para calentar agua caliente sanitaria para las duchas. Pues se instalaron y no se contó con las heladas que hace en esta zona, y pronto reventaron todas las tuberías y hemos tenido esos paneles ahí hasta no hace... No ha funcionado nunca, yo creo. Por eso mismo, se instalaron y por temas de temperatura reventaron, la caldera se quedó también en desuso, y es una inversión que se hizo y no llegó a funcionar. Y luego es compatible, porque el Partido Socialista, que lo tengo aquí mismo, en julio del 23, yo creo que ha sido la primera moción que hemos presentado esta legislatura, que se titulaba Moción para la mejora de la iluminación urbana y patrimonial, porque vimos cómo han tenido que sufrir durante meses los vecinos la falta de iluminación, porque se estropearon unos 100 puntos de luz, creo recordar, de la nueva tecnología LED, y se ha tardado demasiado en reponer, y todavía de estos 100 quedarán unos 50 por reponer. Y luego la iluminación patrimonial, alguien que viene de fuera a Medina del Campo, bueno, nosotros mismos vemos como diferente patrimonio, aunque seamos titulares o no seamos titulares, por parte del Ayuntamiento, pues está sin iluminar. Habría que hablar con la Junta de Castilla y León para reforzar la iluminación del Castillo de la Mota, que es que cualquiera que pasa de la autovía pues es digno de admirar, y en las noches de verano a las 9 ya está apagado. Habría que estudiar un horario de verano, otro de invierno. Lo mismo pasa con la iglesia de San Miguel, lo mismo pasa pues con todo el patrimonio que tenemos, y tenemos un ejemplo bien cercano como es el de Valladolid, con un premio internacional, y no es incompatible la iluminación con la eficiencia energética. Lo que pasa es que hay que estudiar horarios, hay que estudiar formas de alimentación, y sobre todo no malgastar. Lo que pretendíamos con esta moción, que fue rechazada porque también se estaba trabajando en ella, según nos han dicho, es un estudio integral y que se haga un pliego de condiciones de mantenimiento, que hoy en día Medina del Campo, su ayuntamiento, no tiene un pliego de condiciones, o no tiene una empresa que esté ejecutando el mantenimiento diario, sino que vamos con contratos menores, con todo lo que ello supone, haciendo pequeñas intervenciones, y yo creo que había que proponer una solución integral y luego entrar a especificar determinadas zonas de Medina del Campo. No me he olvidado de su comentario, Luis Carlos Salcedo, porque decía, ¿no?, traía a colación que sí que había vehículos eléctricos municipales. Sí, hay 3 vehículos. Había uno, perdona, en el servicio de limpieza, de recogida. 3. Hay 3 en ese departamento. ¿Están en el por servicio eso. de limpieza los 3? Sí. Sí, están en el servicio de limpieza. Así lo exigió el concejal que se encargaba de la limpieza, y están funcionando, les podemos ver por ahí. Varias matizaciones. El tema de Pablo Cáceres, que tiene toda la razón Luis Manuel Pascual, viene de hace muchos años, no ha sido ahora, ni ha sido hace 20 años. 20 o 25 años, y es verdad que creo que no llegaron a funcionar nunca. El tema del castillo, solo se ilumina los fines de semana. Son constantes las llamadas que hemos hecho a la Junta de Castilla y León para que buscara la fórmula tanto de la puerta de atrás como de la iluminación. Que si tenemos un recurso turístico en Medina es el castillo. No, efectivamente, y estoy totalmente de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo tanto en lo de la puerta como en lo de la iluminación. Las llamadas no son constantes, son además, incluso me atrevería a decir, beligerantes en ocasiones.
Pero bueno, de momento no han tomado la decisión. Y otra matización, sí hay una empresa de mantenimiento de electricidad, pero sí que es cierto que estamos en precario. Y a lo mejor con precios obsoletos. Se está elaborando, pero no es nada sencillo, por eso queremos ser muy cautelosos en este sentido de ampliar tanto económicamente para que sea más atractivo, como ver lo que podemos mejorar, porque muchas cuestiones y muchas... pues te digo, tenía Pascual a medias la razón en esto, no entera. Sí tenemos ese contrato. Sí es verdad que las cosas que se salen un poquito de lo que es el contrato nos toca ir a menores, claro. Pero sí que es verdad que hemos detectado hace mucho tiempo este problema, y sí que es verdad que no se ha puesto en marcha el nuevo pliego porque no es nada sencillo y tenemos varios temas jurídicos que todavía ensamblar. ¿Y por qué es tan importante y por qué es tan lento un pliego de condiciones? Porque nos puede suceder cuando tenemos muchas urgencias, como nos ha sucedido con el LED, que siendo una buena gestión, que es una buena gestión, lo he reconocido al principio del debate, lo he reconocido en el medio del debate y lo reconozco al final del debate, siendo una buena gestión, como el pliego a nivel jurídico no estaba bien ensamblado, estamos teniendo problemas con las luminarias, con unas 100 luminarias y la reposición de las mismas, estando incluso en plazo de garantía. Por eso digo que a veces prefiero ir más lento pero más seguro que ir tan rápido y luego que nos surjan los problemas, como ha sucedido con las luminarias, que es verdad que lo vamos solucionando, pero es verdad que no con la celeridad que todos quisiéramos, porque todos hemos sido testigos de pasar por nuestras calles y estar esas luminarias apagadas, y eso no nos gusta a nadie, y eso pedimos perdón a los vecinos, pero claro, tampoco vamos a pecar de tontos, y permítanme la expresión, habiendo una licitación de por medio y una empresa que nos tiene que dar la garantía de la reposición de esas luminarias. Por ir saltando también a otros temas antes de finalizar, nos hablaba también María Jesús Vázquez de los puntos de carga eléctrica y Luis Manuel Pascual del plan de movilidad. No sé si nos puede también contar algo al respecto. Bueno, el plan de movilidad al respecto, tenemos técnico de tráfico que está trabajando en muchas zonas en concreto. En cuanto al tema de patinete, por ejemplo, nosotros quisimos sacar una ordenanza del patinete, si bien es cierto que la DGT se puso en maniobra, lo paralizamos precisamente para adaptarnos al de la DGT, siempre una norma superior, está por supuesto por encima de la inferior, nos acogemos a la norma de la DGT y en ese sentido, pues bueno, sí es verdad que ha cambiado todo mucho. Hay una cuestión que se ha dicho y que tenía yo aquí apuntado. Yo voy a contar una cuestión a modo de anécdota, pero quiero que lo sepan tanto los televidentes como los oyentes, como Luis Manuel, si no lo sabe ya, y Chus. Hay una serie de vecinos que me reclamaron en una calle en concreta, que no voy a decir, que voy a obviar, unos resaltos porque los coches circulaban a gran velocidad y el ruido y el evidente peligro de una gran velocidad de un coche pues podía perjudicar, bueno, pues a la convivencia, ¿no? Pusimos unos resaltos y a la semana esos mismos vecinos que a mí me han reclamado los resaltos se me quejaron porque hacía mucho ruido esos resaltos. Y eso, tuve la misma experiencia, Luis Carlos. Y ese ruido, claro, la verdad es que me quedé un poco... Me pasó a mí lo mismo. Contrariado, de verdad, me quedé contrariado porque tú pretendes, porque no nos olvidemos, aquí podemos hacer mucha política, pero al final los tres somos medinenses, digo los tres porque somos los tres que estamos aquí, y todos queremos lo mejor desde nuestro punto de vista. Entonces yo lo que pretendí es a una demanda vecinal pues satisfacer lo que creíamos que además era lógico y de sentido común, esa misma demanda vecinal a la semana siguiente, y me alegro entre comillas que te haya pasado a ti, sí, lo mismo, porque de verdad que es que no sabes cómo reaccionar. Es que es justo una semana también. Yo reconozco que cuando se gobierna no puedes satisfacer todo de todo el mundo, porque es muy complicado, ¿no? Pero bueno, intentas hacerlo lo mejor posible. Yo recuerdo la polémica que hubo con la calle Simón Ruiz, del cambio de sentido. Bueno, pues realmente, y la pretensión, y se ha demostrado con el paso del tiempo que es así, es minorar la circulación por la Plaza Mayor de los coches, porque por ese sentido pues cuesta más ir. Y es que además es un estudio detallado, no es al libre albedrío, por supuesto, del concejal, ni de nadie, es por ese motivo.
Voy rápidamente también con el resto de formaciones que nos acompañan para hablar de la pobreza energética. Sé que incluso se ha llevado a pleno en alguna que otra ocasión. También cómo ven desde la oposición este concepto y sobre todo qué puede hacer Medina del Campo para intentar aminorar, ¿no?, lo máximo posible este concepto. María Jesús. Pues está claro que el problema de las familias que no llegan, que no pueden pagar esa eficiencia energética, no es solo el consumo energético, está claro. Es un problema general, es un problema de adecuación, de encontrar un empleo, de una vivienda, de una vida digna. Por eso nosotros siempre decimos lo de que las cosas no son cajones aislados, todo está relacionado y todo está asociado. Entonces es importante tener en cuenta muchas cosas. Desde luego el ayuntamiento no puede crear empleo, pero puede ayudar a fomentarlo, eso está claro. Y en cuanto a las ayudas que se dan desde servicios sociales, desde las CEAS, nosotros siempre hemos dicho que había que volver al sistema que se ha implantado con este grupo de gobierno en la legislatura anterior y que nosotros no estábamos de acuerdo, porque ahora lo que se hace es tú pagas el recibo y luego lo llevas al ayuntamiento y te lo abonan. Y nosotros creemos que hay familias que no pueden ni siquiera pagar ese dinero, no pueden adelantar ese dinero. Entonces, claro, el problema es ese. Hay familias que no lo piden porque no pueden adelantar el dinero. Así de simple. Entonces, nosotros creemos que también la forma de gestionar las ayudas es importante. Y un argumento que nos daban, que a mí me sorprendió mucho, era que es que hay gente que se aprovecha de los servicios sociales y de las ayudas y que son unos jetas, literal, la expresión fue esa. Yo sigo diciendo lo mismo, prefiero que haya dos jetas que se aprovechen todo lo que quieran de las ayudas, pero que la gente que realmente la necesita le llegue, porque son muchos más. Y es mucha más la gente que se queda fuera si empezamos a poner límites y a poner trabas a la gente para solicitar las cosas. ¿Por qué es muy difícil? Porque hay gente que ni siquiera se entera de que llegan. El otro día hemos leído en prensa que el 40% de las familias que podrían adquirir una beca de estudio ni siquiera la solicitan porque no lo saben. Y eso es un problema. Hay que publicitarlo más. Yo el otro día tuvimos la comisión y lo dije, que hay que publicitar estas cosas más, que hay que informar más y que hay que facilitar más el acceso a las ayudas. En este ayuntamiento, nosotros lo hemos dicho más veces y para otros muchos servicios, el de deportes incluido, hay mucha burocracia innecesaria que la gente no sabe gestionar. Y eso es un problema, porque yo, por ejemplo, tengo un problema con las ayudas o necesito una ayuda energética y tengo una capacidad, unos conocimientos y unas relaciones, o a lo mejor gente cercana que me pueda asesorar y que pueda hacerlo, pero hay mucha gente que no lo tiene y que ni siquiera sabe que puede optar a ella, ¿sabes? Entonces eso es importante y nosotros creemos que hay que hacerlo. Y desde luego, por si no tengo tiempo para decirlo, insisto, esto tiene que ser es un problema global, hay que planteárselo por el bienestar económico de la gente, por el bienestar de la salud de la gente y por el cambio climático. Problema, cuando tienes en el gobierno gente que niega la existencia del cambio climático, es muy difícil luchar contra algo que se niega que existe. No podemos permitirlo. En la Junta de Castilla y León lo tenemos y en Medina del Campo lo tenemos. Vox niega la existencia del cambio climático a pesar de las evidencias aplastantes y abrumadoras. Y cuando niegas que algo existe, no puedes luchar contra ello. Luis Manuel Pascual. Bueno, secundo palabra por palabra lo que ha dicho mi compañera Chus. Y vamos, nosotros estamos convencidos de que el acceso a la energía, que es un recurso básico, un servicio esencial, se tiene que asegurar y nos gustaría volver al modelo anterior, donde éramos un ejemplo para otros muchos ayuntamientos de cómo gestionar un problema tan grande que no va a parar, porque el aumento de los costes energéticos pues tiene pinta de que no se va a frenar pronto. No depende ni de este ayuntamiento, no depende ni del Gobierno de España. Así que tenemos que arrimar el hombro, ayudar en todo lo posible y bueno, sí que éramos un ejemplo en gestión, como en todos los servicios sociales, y ya le pido un esfuerzo al señor portavoz del Grupo de Gobierno, porque estamos dejando de ser un ejemplo para el resto de Castilla y León, porque estamos teniendo unos problemas en personal en este servicio muy importantes y se está viendo afectado el servicio a los ciudadanos. Así que a ver si veo que está tomando nota Luis Carlos, se afrontan estos problemas en personal tan demandados por parte de los técnicos. Porque hay 5 trabajadores menos. Hay 5 trabajadores menos, se ha reincorporado una persona, pero ahora va a causar baja otra, entonces seguimos con los 5 igual y al final esto que afecta al servicio, que es un servicio, no son paguitas,
ni ayuditas, como últimamente estamos escuchando en el Pleno, sino que es un derecho. Cualquier vecino de Medina del Campo puede pasar por una situación difícil, ahora sabemos, pierdes el empleo, no puedes pagar tu hipoteca, te echan de tu piso y vives en la calle. Así que esto nos puede pasar a cualquiera y el ayuntamiento tiene el deber de cubrir las necesidades mínimas de sus vecinos. Y sí que nos hemos dado cuenta también de un mal uso por un porcentaje mínimo de los usuarios, un porcentaje muy pequeño, pero sí que es cierto que existe, por lo que los servicios sociales deberían revisarlo, pero para eso hace falta personal que no tienen. Y para eso es muy importante también las campañas de concienciación, y muy hilado también con lo de las becas y demás, campañas de concienciación e información, porque por ejemplo, en el servicio de recogida de basuras, en el pliego de condiciones, la empresa está obligada a hacer una campaña de concienciación y de cómo utilizar, cómo reciclar, muy ligado a la eficiencia energética, pues las basuras, ¿no? Y es algo que se nos ha olvidado, que tendríamos que tirar de las orejas a dicha empresa, y el ayuntamiento también tiene una responsabilidad de concienciación, ya en el consumo energético como la seguridad vial, porque es prioritario que los más pequeños, sobre todo, pues empiecen a ver buenas actitudes por parte de los mayores y bueno, al final pues conseguir esa ciudad ejemplar, deseable, que parece que son utopías, pero bueno, por lo menos luchar por ello, y si nos quedamos a la mitad, pues tenemos la mitad ganada, por lo menos. Les voy a dejar un último turno de palabra, no se preocupen, pero sí que, Luis Carlos, yo creo que hay una pregunta importante, teniendo en cuenta el cambio climático, que sin duda, por lo menos en esta mesa, yo creo que nadie vamos a negar. Es cierto, ¿no?, que con ese cambio climático los episodios extremos se van a repetir de manera más paulatina a medida que vayan avanzando los años. ¿Cómo se prepara también el ayuntamiento para esto? Y no sé si existe incluso, Luis Carlos, o está en marcha algún plan para posibles emergencias climáticas. Sí, en el ayuntamiento hay un plan de emergencias para posibles cambios climáticos, tanto inundaciones como la Filomena, que funcionó bastante bien. Hombre, la Filomena es verdad que se nos sobrepasó a todos, pero bueno, yo sí que quería, con respecto y a colación de lo que han comentado mis compañeros, bueno, pues dos cuestiones. Fíjese, es muy diferente dar trigo que estar. Yo recuerdo que las ayudas energéticas aprobadas por 20.000 euros en la legislatura en la que gobernaba el Partido Socialista fue pactada y elaborada por el Partido Popular y gana Medina. Pero está bien eso. No, yo digo que el consenso, ¿no? El Partido Socialista y candidatura independiente, que estaban aquellos entonces, votaron en contra, y gana Medina y Partido Popular votaron de manera conjunta de dotar de 20.000 euros a esa partida. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces cuando te pones a gobernar, esos 20.000 euros que parece tan sencillo, a lo mejor no es tan sencillo de dotar. A lo mejor tienen ciertas dificultades. En aquella ocasión fue el Partido Socialista el que lo rechazó, que era el que gobernaba. Bueno, pues a lo mejor tenía su motivo, pero lo que es cierto es que el Partido Popular y Gana Medina en ese momento apostaron por la pobreza energética e intentar llevarlo a cabo. Bueno, y en cuanto a lo que hemos hablado aquí, es que sí, se hacía un uso fraudulento, claro, de esas ayudas energéticas. Entonces se intentó poner coto, porque al final es dinero público, es que no nos olvidemos. Hombre, podríamos decir aquello de prefiero 100 culpables libres que un inocente en la cárcel. Bueno, pues puede ser, y es además algo que en derecho se estila mucho, ¿no? Pero bueno, en el derecho occidental al menos. Pero bueno, por lo menos intentar acotar ese grado de fraudulento que había y ese uso mal hecho que se hacía de esos bonos energéticos. Creo que ha funcionado. Hay una cosa muy importante que ha dicho Chus. Hay personas que no se enteran. Es cierto, lo hemos detectado. Nosotros hemos sacado muchísimas ayudas, hemos sacado muchísimo programa cultural, hemos sacado muchísimas cuestiones que se hacen en Medina del Campo, y cuando se produce, hombre, si yo me hubiera enterado,
hubiera asistido. Jolín, pero si lo hemos publicado en medios de comunicación, lo hemos publicado en redes sociales, lo hemos publicado por activa, por pasiva y por perifrástica. Y hay gente que no se entera. No sé si es que estamos sobredimensionados, a lo mejor daría de información, a lo mejor daría para otro debate ese tema, pero es cierto que la gente no se entera. Y hay una cosa también muy importante que ha dicho Chus: la burocracia. La burocracia es algo administrativa que nos chocamos todos, los administrados y los administradores. Es algo que deberíamos de cambiar. Yo tengo un artículo que al final del debate de un catedrático de Derecho Administrativo que dice que más o menos que nos hemos puesto tantas cortapisas que para cualquier cuestión y tenemos tanta seguridad jurídica que para cualquier cuestión mínima estamos incrementando la administración de papeles, informes, no sé qué, y que no damos respuesta rápida al ciudadano en este caso, porque al final somos un servicio, unos desde nuestros papeles de político y otros de sus papeles de funcionarios públicos y de personas que tienen que ayudar al ciudadano. Es una realidad, pero es una realidad que desde la administración local, desde luego, no podemos cambiar. Es una realidad que de verdad yo me choqué con las ayudas que hicimos con el COVID de 500.000 euros, que me choqué con mi propia intervención. Pero es que yo no puedo poner una pistola en la cara a nadie para que haga algo que considera que no es legal. Entonces, y por supuesto, yo no quiero que se haga nada ilegal. Faltaría más, pero la realidad es que nos encontramos con muchas cortapisas administrativas. Me voy rápidamente con María Jesús Vázquez y Luis Manuel Pascual, que llegan cierto, ya una cosa que se me había olvidado. Los servicios sociales de Medina del Campo son declarados de excelencia. Solamente hay, creo que, 4 servicios sociales de excelencia en toda España. Hay que mantenerlo. María Jesús Vázquez, también. Vale, a ver, voy a empezar por el final. En cuanto a la burocracia, voy a poner un ejemplo, como dice Luis Carlos, un ejemplo muy clarito. En deportes hay unas ayudas que se dan a deportistas individuales que son relativamente nuevas, se pusieron en funcionamiento hace 6-7 años, en la anterior legislatura no, en la anterior, y se dota con 1.500 euros, desde entonces hasta ahora no se ha subido, y se reparten entre los solicitantes y demás. La primera vez lo solicitaron 4 personas, un nadador, una chavala, la hija de una amiga mía y 2 chicos del gimnasio, porque se lo hice yo, el de mi hija y el de otro compañero, porque la gente era incapaz de gestionar aquello. Te pedían, menos una cédula de pureza de sangre, creo que pedían de todo. No te rías porque es una beca. Mi hija pide una beca deportiva, pedía a la Junta de Castilla y León y a la Nacional, que son evidentemente de un valor muy superior, como 10, 20 veces la conjunta de aquí, y lo único que le piden es que estuviera federada, los datos de federación y el títulos ganados ese año. Todo lo demás la administración ya lo tiene, no tiene que pedirlo. Y en Medina seguimos pidiendo hasta la partida de nacimiento. No me fastidies, esas cosas se pueden reducir. Y es voluntad política y es algo que ocurre en Medina. En cuanto a las ayudas sociales, hombre, 20.000 euros desde hace 10 años, yo creo que podríamos aumentarlas. Eso es lo primero. Y lo segundo, hay otras formas de gestionar que no te engañen, que no ponerles trabas a la gente que realmente lo necesita. En cuanto a la de informar, pues no sé, yo supongo que es más complicado. Nosotros hemos hecho muchas propuestas. El mes pasado hicimos uno de conciliación en el que tenía que ver con esto y que se rechazó por el grupo de gobierno. Y no es la primera vez, ya ha habido más veces. Entonces, cuestión de voluntad política, cuestión de intención de hacerlo y cuestión de prioridades, porque el dinero lo hay. Recordemos que tenemos los presupuestos más altos de la historia. Otra cosa es que no tengamos presupuestos desde agosto del año pasado, pero los presupuestos más altos de la historia se está teniendo este grupo de gobierno. Es cuestión de en qué queremos utilizarlos. Luis Manuel Pascual, del Partido Socialista. Bueno, pues yo quería finalizar agradeciéndote, Paula, que traigas estos temas, porque muchas veces se tratan en el ayuntamiento por encima y está bien que los pongamos encima de la mesa y se debatan. Nosotros lo hemos intentado varias veces con un par de mociones y parece que no se cree mucho desde el equipo de gobierno, porque estos temas que parece que han estado de moda una temporada, si te fijas en los programas electorales de todos los partidos, llevan algo sobre medio ambiente, sobre eficiencia energética, pero luego cuando se llega a gobernar, pues no se suele creer en ello. Por ejemplo, Medina primero llevaba la recarga de los coches eléctricos, los puntos de carga. Fue un trabajo que, estando yo de concejal, se dejó medio hecho, se puso encima de la mesa y luego han estado gobernando 4 años y han sido incapaces. Por eso les pido por aquí, desde aquí, que
que se tomen medidas y pasen del papel pues a los hechos. Y respecto a la información a la ciudadanía, pues esta legislatura, con el presupuesto más grande de la historia, pues tenemos 2 cargos de confianza que se van a dedicar precisamente a este área, al de publicidad, al de información, y en el último pleno se nos presentó una modificación presupuestaria de más de 70.000 euros a mayores de lo presupuestado en publicidad y publicaciones. Pues se puede utilizar todo este presupuesto y todo este gasto en recursos en precisamente esto, en informar a todos los vecinos. Para mandar una carta a los vecinos, como hizo el alcalde, invitando a los vecinos extranjeros a votar. Pues lo mismo, se puede mandar una carta personal a cada uno de los vecinos. Pues en vez de utilizar este presupuesto para ensalzar la figura del gobierno o de su alcalde, pues informar y llegar más a la población y concienciar, que es un trabajo que queda por hacer. Nos quedamos sin tiempo ya. Agradecerles, por supuesto, siempre a todos ustedes su participación, aunque nos han quedado muchas cosas en el tintero. Veo por aquí todavía muchas notas. Sí. Tendremos ocasión de retomar el tema seguramente en otro debate de portavoces. Luis Manuel Pascual, Partido Socialista; María Jesús Vázquez Gana Medina; Luis Carlos Salcedo, Partido Popular. A los 3, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, buen día. Buen día.